Bienvenidos a La Ventana PR. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. En el mes de enero de cada año, el World Economic Forum celebra su evento cumbre en Davos, una pequeña estación para esquiar localizada en los Alpes suizos a 150 kilómetros al sureste de Zúrich. Here in Davos at the World Economic Forum annual The meeting. World Economic Forum annual meeting, How where business the and brightest political minds, leaders are most gathered powerful for the World Economic once Forum again in played Davos, host Switzerland. to the World Economic Forum's annual meeting, where the world's most influential... Cada año, líderes mundiales de negocios, emprendedores, visionarios, influencers y celebridades convergen en esta pequeña ciudad para discutir el estado de los asuntos globales, buscar inversiones, cerrar tratos y obviamente dejarse ver entre los ricos y poderosos. Este año, el mensaje más importante lo pronunció el primer ministro de Canadá, Mark Carney. It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along, to accommodate, to avoid trouble, to hope that compliance will buy safety. This fiction was useful. And American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. We participated in the rituals, and we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. We understand that this rupture calls for more than adaptation. It calls for honesty about the world as it is. We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. Carney declaró que estamos en medio de una ruptura del orden internacional dominado por los Estados Unidos y que entramos en una era de rivalidad entre grandes potencias, con el surgimiento de China como el gran rival a la hegemonía estadounidense. ¿Qué implicaciones tiene esto en el sistema internacional? ¿Habrá cambios en la política de Estados Unidos luego de la presidencia de Trump? ¿Sobrevivirán las alianzas como la OTAN? Sobre esto y mucho más hablaremos con el profesor José Rivera González. Bienvenidos al episodio 61 del podcast La Ventana PR. Esta semana me acompaña el profesor José Rivera González. Yo pienso que el impacto ha sido irreversible y el daño en algunas ocasiones irreparable. Yo creo que ha habido una mutación político-ideológica en el sistema político de los Estados Unidos que ha cambiado su dinámica para siempre. Europa se encontraba en una plena transición energética y en algunos casos tratar, en el caso de Alemania particularmente, de desfasar la energía nuclear, pero que probablemente haya sido un error. Sí, visto ahora, ¿verdad? Desde una retrospectiva, sí fue un error. Sí lo fue. Al mismo tiempo que tanto Washington como Pekín se están arrancando los pedazos de carne en el sentido de quién va a ser el principal socio comercial del mundo. Y claro está, el auge de la inteligencia artificial como primordial instrumento, para no llamarlo arma porque también lo es.
Recuerda que La Ventana PR está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. También te invito a que te unas a nuestro canal en Substack. De esta forma podrás recibir mi blog y los artículos que acompañan al podcast en tu correo electrónico. Allí también te puedes unir a la suscripción de pago con la que recibirás contenido exclusivo, además de apoyar este proyecto. Suscríbete también a mi canal de YouTube. El video de la entrevista ya está disponible. Los enlaces al Substack, a mi canal de YouTube y al resto de mis redes sociales están disponibles en las notas de este episodio. La próxima semana converso con el juez boricua Pedro Colón de Wisconsin, quien aspira a un escaño en el Tribunal Supremo de ese estado. Ahora los dejo con la entrevista al profesor José Rivera González. Profesor José Rivera González, bienvenido nuevamente a La Ventana. Muchísimas gracias, un placer regresar a La Ventana. Hace tiempo que no regresaba, pero es fantástico que esta plataforma siga en pie, siga viva y muy entusiasmado de conversar contigo sobre estos temas tan puntuales y tan recurrentes. Eso es así. Y yo, definitivamente, tú eres un invitado recurrente ya en el podcast. Y obviamente estoy seguro que vas a regresar más adelante porque estos temas que discutimos, yo creo que estamos en medio de una serie de transiciones y serie de cosas que están pasando, ¿verdad? Y yo creo que la gente necesita, en primer lugar, una perspectiva desde Puerto Rico, ¿verdad? Mirando hacia lo global y sobre todo de una persona como tú que eres un gran comunicador y que domina ciertamente estos temas. Así Muchas que, gracias. qué mejor persona. Eh, Profesor, el sistema internacional, el orden internacional, yo creo que desde la última vez que hablamos en el podcast, hace ya algún tiempo, ha, eh, ha ido en un proceso de desintegración o de crisis profunda. Yo creo que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en su mensaje en enero de este año en Davos, dio en el clavo y habló de una ruptura del orden internacional, del Rule-Based Order. El presidente de Finlandia dice que no necesariamente estamos en tiempo de ruptura, que estamos en un periodo de crisis y que es muy probable de que esa ruptura se vea en los próximos 2-3 años. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estamos en crisis del sistema internacional? ¿Estamos en una transición? ¿Cuáles son tus primeros pensamientos sobre esos planteamientos? Eh, Todas las anteriores, o sea, la respuesta Todas las corta es anteriores. todas las anteriores. Sí, estamos en crisis y estamos en transición. Y estamos en transición porque estamos en crisis y estamos en crisis porque estamos transicionando. Tanto Alexander Stubb, el presidente de Finlandia, como Mark Carney, el primer ministro de Canadá, tienen razón. Me parece que Stubb, dado su tono y su ademán diplomático, sí está siendo muy comedido con sus expresiones, al mismo tiempo que reconoce que esta crisis probablemente se va a desenfundar en los próximos años y en los próximos 2 o 3 años. Y lo hace porque ya es constante y lo constatamos nosotros los internacionalistas, independientemente del lado ideológico donde nos encontremos en el espectro, de que ya el sistema se transformó hace 34, 35 años, cuando cuando termina la Guerra Fría, cuando
el otro hegemón en este mundo bipolar, que fue la Unión Soviética, implotó, y que de pronto nos encontramos, por lo menos en el asomo de un mundo unipolar. Y claro está, la adaptación no fue la mejor. Tal vez debía haber habido un mundo mucho más multilateral, y eso no se dio de inmediato. Los 10 años después de la implosión de la Unión Soviética y hasta el ataque a las Torres Gemelas, al departamento, al Pentágono, y obviamente el avión que se estrelló en la campiña de Pensilvania en 2001, no hubo esas transformaciones, o por lo menos esa reflexión o esa introspección de mirar el mundo posguerra fría y tratar de reordenarlo de una manera que fuera más compatible. Claro, llega 2001 y obviamente esa conversación se pone en remojo, y empieza entonces la ofensiva estadounidense en Afganistán, la mal declarada y mal sobrellevada guerra contra el terror, y de pronto también dejamos de un lado el hecho de que, y esto yo lo dije desde ese tiempo, quizás un poquito más tarde, em, de que la bipolaridad este-oeste, o campo democrático, campo socialista, em, había también echado de lado varios problemas, incluyendo el nacionalismo, incluyendo el sectarismo, tanto religioso como étnico, y de pronto eso resurge, y el punto es el siguiente: en 2001 desviamos la atención hacia Medio Oriente, hacia Asia Central, en el caso de Afganistán, y de pronto todos los problemas que estaban soslayados tanto en Occidente como en otras regiones del mundo, Asia, África, Latinoamérica, estaban presentes. Empezaron entonces a desarrollarse, no necesariamente en el buen sentido de la palabra, sino en el sentido eh, de una herida que no trata, se infecta, y entonces cuando la infección explota es que entonces le prestamos atención, para lo cual entonces ya es demasiado tarde. En los problemas de las desigualdades estructurales, los problemas de desarrollo, los problemas de las violencias, de los sectarismo étnico y religioso, estaban presentes, y claro está, mientras la atención del hegemón y de Occidente estaba puesta en Medio Oriente, estos problemas entonces llegaron al ruedo y al imaginario de Occidente, de sus públicos, y obviamente de sus clases políticas. Con ello entonces, pues obviamente, debo incluir también en este renglón los problemas ambientales del cambio climático. Y con ello entonces las consecuencias particulares de movimientos de población que crean entonces una enorme presión demográfica o sociodemográfica, que luego se manifiesta en actitudes políticas, sobre todo en Occidente, y que son producto no solamente de la erosión de los sistemas de partido, por lo menos en Europa Occidental, o en Europa en general también, y claro está, los Estados Unidos y hasta cierto punto Latinoamérica. Así que estamos eh, sí, en una enorme crisis y en una enorme transición al mismo tiempo, que simple y sencillamente lo que ha provocado es entonces crear un vacío de poder, una facción esencialista de la derecha, a través de sus media savviness, a través de su peritaje de comunicar un mensaje, por más distorsionado que sea, en los medios de comunicación, a ciertos públicos cuyos miedos y temores no han sido eh, em, abordados o aliviados por la clase política tradicional, pues entonces tenemos lo que tenemos. Y, y tenemos entonces un elemento, y aquí, ¿verdad? Con esto termino esta primera intervención. Tenemos entonces el resultado. En este caso, la presidencia de los Estados Unidos está ocupada por un hombre que simple y sencillamente manifiesta el reflejo, y posiblemente es el puño, la acción concreta
de un grupo que lo que quiere es alterar el orden liberal, el orden basado en reglas y estatutos, lo que llamamos en inglés rules-based order, y hacer énfasis en que Estados Unidos es la superpotencia, es el hegemón, y que entonces todo ese criterio tiene que alinearse con él para poder tener algún asomo de tranquilidad estratégica y obviamente geopolítica. Y a eso, eh, ¿verdad? Yo creo que tú has hecho el diagnóstico un poco de los temas que se pueden ir tocando durante la conversación. Eh, pero me parece que yo creo que es importante eh, a- habl- hablar un poco, ¿verdad? De cómo era cómo es que funcionan las cosas o cómo funcionaban las cosas en el antiguo orden o en el orden que está en crisis, ¿verdad? Que había una serie de instituciones que garantizaban ciertos derechos a los estados, donde podían dirimir sus diferencias sin guerra, ¿verdad? Evitando la guerra, que eso es la Organización de Naciones Unidas. Después llegó la Organización Mundial del Comercio, que puso una serie de reglas al comercio, ¿verdad? Ya, o sea, son estas instituciones ya no funcionan o es que su diseño pasó, caducó la forma en que estaban operando anteriormente. Mira, esa pregunta es muy relevante, es muy puntual. En- no sabría cómo contestarla salvo esto. Yo quisiera creer que este ordenamiento político y jurídico internacional tuviese algún tipo de sustancia y también relevancia en este momento, pero creo que, y esto gracias a las enseñanzas del gran maestro Manuel Cárdenas y también de Raúl Coto Serrano, el sistema, el sistema internacional se sostiene por la cuestión, ¿verdad?, consuetudinaria, las costumbres, ¿verdad? Son normativas que no necesariamente están impuestas, porque ahí está entonces el principio, ¿verdad?, de respeto a la soberanía nacional. Y que, o sea, existe entonces dentro del caos que muchos realistas hablan dentro de las relaciones internacionales, existe una serie de normativas que los estados se comprometen a respetar. Muchas veces suscriben, como por ejemplo el Acuerdo de Roma para la para la Corte Internacional de Justicia, pero también para la Corte Penal Internacional. Algunos no lo suscriben, pero están en paralelo, lo reconocen que existen, aunque no lo suscriben, pero sí permiten que opere dentro de unos parámetros que no interfiera con su proceder. ¿Me explico? Eh, Mucha gente dice que hay soldados estadounidenses que han tomado, que han tomado la justicia en sus manos, han cometido crímenes de la justicia, que han Crímenes de tomado guerra. exacto, han cometido crímenes de guerra, y entonces obviamente la Corte Penal Internacional podría procesarlo en principio, pero es algo que los Estados Unidos, en tanto superpotencia, en tanto país soberano, no va a permitir. Claro, existe dentro de ese marco jurídico legal estadounidense o dentro de las Fuerzas Armadas lo que es el Código Uniforme de Justicia Militar, donde son procesados algunos, los soldados y marinos que sí cometen crímenes de guerra. Pero de nuevo, ¿verdad? Existe porque hasta cierto punto las superpotencias, los hegemones, han permitido su funcionamiento porque le da un referente y por lo menos un asomo o quizás un simulacro, si lo vamos a ver desde un punto de vista crítico, de orden o contención del caos dentro de la sociedad internacional, si es que no lo queremos llamar orden. Y claro, ese orden está en crisis precisamente porque em, tanto los excesos que comete Rusia en Ucrania y anteriormente en Georgia y anteriormente en otros, en Chechenia, dentro de la jurisdicción de su territorio,
o los excesos que comete China con sus minorías étnicas y raciales, como lo son los uigur en el oeste de China, o los tibetanos en el sureste, perdón, suroeste, discúlpame. De pronto no hay mucho que podamos hacer. Es algo que yo siempre he dicho en los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Quién procesa a los Estados Unidos? ¿Quién procesa a la República Popular China? ¿Quién procesa a la Federación Rusa en términos de los excesos que comete? Entonces, claro, hay una percepción no necesariamente equivocada donde la justicia internacional aplica para ciertos gobiernos, ciertos regímenes en África, incluso en algunos estados menores de Europa, en Asia, pero no para la superpotencia o para los protegidos de esta superpotencia, particularmente en el caso particular de estos últimos 3 años, los excesos que ha cometido el Estado de Israel, sobre todo al liderado por Benjamin Netanyahu, y ¿verdad? La espiral catastrófica que hemos presenciado en Gaza. En otras palabras, que no, el orden existe en tanto y en cuanto tengas, tú como Estado tengas la fuerza para resistir cualquier invasión o cualquier intervención internacional. O sea que según el poder que tenga el Estado. Sí, y eso entonces convierte a las organizaciones internacionales, empezando con las Naciones Unidas, pero también con sus particulares agencias, la Organización Mundial de la Salud, que también ha sido menoscabada, y evidentemente la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal la Corte Penal Internacional han sido también menoscabadas, porque entonces en ese deber fiduciario que le corresponde a los fiscales y a los jueces, procesan un Estado como Rusia por sus acciones en Ucrania, que Estados Unidos se lo aplaude, pero en el próximo episodio procesan al Estado de Israel y entonces es sujeto a crítica y sus jueces y fiscales son sancionados. Algunos los llevan hasta el extremo de privarlos de su ingreso, para entonces crear un clima de mucha represión, pero sobre todo de intimidación, porque la justicia le aplica selectivamente a algunos y a otros no. Y entonces, esas instituciones que existen son de alguna forma reformables para representar el ideal de mantener un derecho internacional y el rule-based order del que hablamos. O sea, eh, la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad que tiene tanto poder, que es un organismo que es producto enteramente de la repartición de poderes luego de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, ¿no? O sea, ¿es reformable o hay que pensar en nuevas instituciones? Porque también ese es parte del debate de la crisis. En el momento en que nosotros nos encontramos, no estoy seguro si la creación de nuevas instituciones o de nuevas organizaciones brinde algún tipo de alivio. Pensemos, por ejemplo, en la Junta de la Paz, el Board of Peace que promueve el presidente de los Estados Unidos y que algunos estados han suscrito. Tú Bueno, puedes han pensar que eso, suscrito y de hecho esta semana salió de que no tiene un centavo para operar. claro, entonces vemos como un gesto como el que hace el presidente de los Estados Unidos hace un enorme daño, menoscabando la legitimidad e incluso el campo de acción y agencia que tiene las Naciones Unidas, promoviendo un ente que le falta sustancia, en este caso sustancia económica, monetaria o financiera, y no puede actuar más allá de lo que del discurso, porque no tiene dinero, porque no tiene fondos. Em, Así que em, es muy difícil concebir un nuevo orden, unos nuevos entes, si esa es la premisa con la que se va a operar. Claro,
las Naciones Unidas pueden ser reformables, pero por lo menos en el futuro inmediato no veo eso sucediendo, precisamente porque quizás una de las principales reformas debería ser del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de que por lo menos tengamos representación de todos los continentes en tanto miembros permanentes, quizás hasta una membresía rotativa. Por ejemplo, Latinoamérica puede ser representado por X cantidad de tiempo, digamos 5 años, por Brasil, luego por México, luego por Argentina y así sucesivamente, pero necesitamos obviamente reformar eh, ese, ese cuerpo. Y entonces, obviamente, la reforma de las Naciones Unidas podría querer decir le vamos a dar más dinero, cuáles son las reformas o los cambios que van a hacer. Esos cambios van a terminar decimando o menoscabando las labores de agencias como, por ejemplo, el programa de alimentación de las Naciones Unidas, a sabiendas de que que existen lugares en el mundo donde eh, solamente hace falta una sequía o un exceso de lluvia para que la población experimente hambruna, o la Organización Mundial de la Salud, más allá de las pandemias y epidemias que estamos viendo, va a dejar de distribuir moquiteros en África, en Asia y en Latinoamérica para tratar de evitar la incidencia mayor de padecimientos como por ejemplo malaria o cualquier otro tipo de enfermedades producidas por la picada de los mosquitos, ¿verdad? Lo que llamamos en inglés mosquito-borne diseases. Así que es bien difícil eso, sobre todo porque evidentemente los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no están dispuestos a ceder un ápice de poder. Claro que me gustaría ver a Brasil y México ahí. Claro que me gustaría ver a Japón también en el Consejo de Seguridad como miembro, en calidad de miembro permanente. Claro que me gustaría ver a Alemania como miembro permanente y así sucesivamente, creando un diálogo, aunque sea algunas veces incómodo, con el poder o con los hegemones o con los presuntos hegemones, y quizás redireccionar eso. La otra parte de la reforma tendría que ser entonces, tal vez más allá de la organización per se, potenciar aquellas agencias que sí crean procesos y resultados tangibles, como la Organización Mundial de la Salud, como la UNESCO, como el Programa de Alimentación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero eso necesita una financiación y aquí entonces entra el otro elemento, en los ciclos electorales. Aún, en el mejor de los casos, aún si hubiese una administración demócrata en los Estados Unidos, muchas veces la renuencia y la insistencia de reforma y el aguante o la restricción de fondos vienen de administraciones demócratas porque están presionados en su flanco derecho por aislacionistas y reaccionarios que están dentro de su partido y especialmente dentro del seno del Partido Republicano. No solamente el Partido Demócrata por el lado derecho, sino pues, yo creo que por la izquierda también. Porque Absolutamente. el área de la coalición de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, yo creo que esta tienen la visión también de que no necesariamente America First, que es la que tiene Donald Trump, pero una variación de eso, porque ellos entienden que hay que reducir la presencia internacional de Estados Unidos para atender la situación doméstica del país, ¿no? Sí, y que hay, Sí, absolutamente. y a eso me lleva de que hay mucha esperanza en la comunidad internacional de que el fenómeno de Donald Trump sea un fenómeno pasajero. De eso yo no estoy tan seguro. Yo Sí. creo que el Partido Republicano no regresa a lo que era antes, después de Donald Trump. Y el Partido Demócrata, en reacción, yo creo que va a ir por una línea más liberal, más de izquierda, y yo creo que va a terminar en eso. O sea, yo creo que Estados Unidos
es muy difícil que regrese a ocupar los espacios que ocupaban en el sistema internacional. Absolutamente, Rafa. Yo concurro contigo. Yo pienso que el impacto ha sido irreversible y el daño en algunas ocasiones irreparable. Yo creo que ha habido una mutación político-ideológica en el sistema político de los Estados Unidos que ha cambiado su dinámica para siempre. Sobre todo porque todavía existe el vicio del bipartidismo cerrado. Y claro está, un sistema político electoral que habilita y permite la permanencia de estos dos partidos con obviamente el dominio particular del Partido Republicano y el dominio también del discurso, la conversación nacional y los términos del debate que desde el flanco derecho, o sea, ultraderecha o derecha dura del Partido Republicano, crea en la opinión pública y en los imaginarios de los estadounidenses. Trump es un parte de ese fenómeno, pero no es el fenómeno. Yo creo que, y ya algunos medios lo han trabajado, revistas como The New Yorker, The Nation, The New Republic, ya han manifestado que el fenómeno se queda. Quien se va es Trump, pero el fenómeno se queda. Ya tenemos unas huestes reaccionarias que desde su particular interpretación del mundo y de la política doméstica estadounidense se quedan ahí, ya dominan. Tienen un público y unas facciones de la población bastante receptiva, viven de la polarización, viven del sectarismo, y no creo que se vayan, no creo que se vayan a ir. Y claro está, con un partido demócrata que juega perenne y permanentemente a la defensiva, pues obviamente estas huestes reaccionarias simple y sencillamente van a continuar decidiendo. Primero que todo, como dije hace un momento, los términos del debate y de la conversación nacional y de la dirección que debe tomar el país. Y si eso podría acercar a los Estados Unidos de América al borde del colapso, de la ruina económica y financiera o socioeconómica, pues que así sea. Sí, definitivamente. Y otros elementos de la crisis, ¿verdad? Para salir un poco de la política interna americana, aunque vamos a seguir hablando de Donald Trump, que es el que domina el orden internacional y la conversación. Eh, yo creo que hay tres. La desintegración del sistema se ve en tres lugares: lo que ha pasado en Gaza, lo que pasa en Ucrania y lo que está pasando hoy en Irán. ¿Cómo tú ves estos conflictos como parte de la desintegración? O si es que lo ves de otra forma. No, es exactamente lo que acabas de decir, Rafa. Es parte de la desintegración de ese orden. Quizá el hecho de que se hayan dado es precisamente la evidencia de que el sistema no tiene el aplomo de antaño, y de que simple y llanamente nadie cuestiona al hegemón. Em, y claro está, se impone entonces el criterio de esferas de influencia, tanto de Rusia en el caso de Ucrania, tanto de Estados Unidos en el caso del hemisferio, a excepción de Irán, y en el caso de China en distintas regiones dentro de su litoral, que eso incluye obviamente el East China Sea, especialmente el South China Sea, y claro está, sus ambiciones con respecto a Taiwán. Am, pero sí, son parte de un mismo fenómeno. No es que eso haya traído la crisis del orden anterior, es que precisamente en virtud de la crisis que comienza
en la década de los 90, el menoscabo y el hecho de que no hay un redireccionamiento y un nuevo propósito o un nuevo reordenamiento del sistema internacional, de la sociedad internacional, quedándonos con las instituciones que están, de pronto no encajan en en este nuevo orden de cosas. Y entonces ocurren por eso mismo. En Ucrania, la guerra en Ucrania ocurre porque Europa y Estados Unidos eh, no pueden contemplar una solución diplomática o una idea de un medio, de un happy medium insatisfactorio como es, para evitar el inicio de un conflicto. Entonces estamos en lo que llamamos en un estancamiento, ¿verdad? En un quagmire. En el caso particular de Irán, pues obviamente también empieza como un acto arbitrario. Se ha comentado y lo ha documentado no solamente el New York Times, sino otros medios, de que Washington y el presidente en particular fue jalado no solamente por Netanyahu a nombre del Estado de Israel, sino que simple y sencillamente descartaron todas las otras voces, porque una cosa que yo también admito y que me ha tenido crítica es que es cierto que el presidente de los Estados Unidos se ha rodeado de yes men, pero aún en la víspera del ataque contra Irán, esos mismos yes men le indicaron al presidente que comenzar una guerra en Irán traería una serie de complicaciones. Y como quiera lo hizo. Y obviamente no voy a entrar en issues de la disposición del presidente. Muchos lo llaman narcisista, muchos lo llaman una extensión de su ego. Lo cierto del asunto es que él es presidente de los Estados Unidos y él actúa a nombre del pueblo estadounidense. Y ahora los ha entrado en esta situación de donde no pueden siquiera visualizar una salida sin que la percepción del público los vea como débiles, porque como han potenciado el discurso de victoria absoluta, de que somos el hegemón, que somos la superpotencia, de pronto no sale. Así que sí, o sea, es parte de una crisis. No estamos en ese sentido en una, o sea, tanto Irán como Gaza, como Ucrania. A eso podemos añadir las tensiones perennes en Taiwán, lo que ocurrió en Venezuela a principios de enero de este año, y el apretón y la crisis constante en Cuba es parte de un mismo fenómeno. Es el colapso del sistema anterior, los actos arbitrarios de un hegemón que no tiene idea y no tiene estrategia y no tiene objetivo más allá de flexionar su mollero geopolítico, y un sistema que, menoscabado como está, no puede detenerlo. No puede detenerlo. Nos va a ir muchísimo peor antes de que las cosas empiecen a mejorar, una vez empiecen los realineamientos tanto estratégicos como políticos. Hoy estamos en una situación de conflictos regionales que tienen repercusiones internacionales, si bien no nos encontramos en una situación de tercera guerra mundial. Y eso es uno de los temas que se habla mucho si estamos viendo el inicio de una tercera guerra mundial con todos estos conflictos que ciertamente están conectados, pero no necesariamente significa que estamos entrando en un periodo de guerra. Estamos en un periodo entre guerras, como se le llaman, como se le ha llamado a este periodo. Y otra gente plantea de que estamos entrando en un periodo de competencia sistémica y de dinámicas de competencia entre las democracias lideradas por Estados Unidos, que eso, pues, yo no, hay que ver cómo cambia esa conversación, o por lo menos Occidente, versus
los grupos autoritarios, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, que entramos en una etapa de guerra fría 2.0, ¿verdad? Eh, que se está estableciendo en diferentes campos, en el campo económico, en el campo de la tecnología, basado en la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Eso es lo que estamos viendo, una guerra fría, o como competencia entre ambos sistemas, que son los que finalmente decidan el nuevo orden mundial. Sí, podríamos verlo como una especie de Guerra Fría 2.0, como dice. Quizás algunos analistas y algunos internacionalistas lo objetarían, pero sí, yo creo que hay algo de eso ahí. Yo lo veo como una especie de tensión entre las superpotencias, particularmente, ¿verdad?, en el renglón económico, en el renglón del desarrollo tecnológico, si es que vamos a incluir, aparte de todo lo demás, la inteligencia artificial, pues sí, es una especie de competencia no tan solapada, y de una cara pública muy cordial, al mismo tiempo que tanto Washington como Pekín se están arrancando los pedazos de carne, en una lucha por dominio económico, en el sentido, de quién va a ser el principal socio comercial del mundo. eh, y claro está, el auge de la inteligencia artificial como primordial instrumento, para no llamarlo arma, porque también lo es, de dominio estratégico y geopolítico, tanto de Pekín como de Washington, como de Washington. Así que sí, nos encontramos en tensiones mayores precisamente por dominio. La otra tercera potencia no está tanto en el ruedo, dado el hecho de que está muy distraída en Ucrania, y muy distraída tratando de circunvalar las sanciones que se le impusieron en virtud de la guerra, de Ucrania. Y claro está, la Unión Europea, y otros bloques económicos como APEC o, por ejemplo, Mercosur, no están ni siquiera muy cerca de disputar, ¿verdad? En el sentido de contesting, de disputar el dominio de estas dos y la competencia que produce el dominio de estas dos en esos dos renglones económico, y tecnológico, que también en virtud están vinculados, o incluso eh, en el sentido ambiental, ¿verdad? Pues si vamos a hablar también de desarrollo tecnológico, China hace rato ha superado la, ese marco, porque se ha convertido en unos pocos años en el mayor productor y distribuidor de carros eléctricos, y en Es algunas una ocasiones. potencia energética. Exactamente, Igual que exactamente. Y lo que creando pasa, también placas solares. La claro, producción. bajo Trump, Estados Unidos regresó al petróleo, obviamente, con los programas de exploración en las costas, además de la invasión a Venezuela, porque lo que ha pasado en Venezuela es una invasión, Sí. donde están mercadeando el petróleo, mientras China se ha convertido en una superpotencia mundial, no solamente en el desarrollo de carros eléctricos, placas solares y desarrollo de tecnología de batería. O sea, es una gran competencia entre ambos sistemas. Lo que pasa es que yo creo que hay que ver a Rusia como un aliado importante de China, mientras Estados Unidos, por una razón que yo todavía no entiendo, yo creo que es en contra de sus propios intereses, ha echado a un lado sus alianzas estratégicas tradicionales.
Esa es una gran diferencia de lo Sí, que está pasando. y ahí, ahí, ahí entonces me remito no tanto a lo que dijo el presidente de Finlandia, sino a lo que dijo Mark Carney, que usó, ¿verdad? En un momento de honestidad brutal, eh, eh, dijo lo que todos estamos pensando. El momento estratégico y geopolítico ha mutado, ha cambiado para siempre, y no hay manera de darle un reversazo. Canadá lo entendió. Hay que preguntarle a los aliados europeos, probablemente Alemania ya lo entendió, y Francia también, de que posiblemente tengan que mirar más allá de la alianza euroatlántica. Y entonces ahí eso pues presenta un problema bastante grande en el sentido de que se van a tener que convertir en productores de armas, van a tener que procurar las materias primas que van a permitirle entonces quizás crear una autonomía estratégica y geopolítica con relación a los Estados Unidos. Pero sí, y yo creo que esa es parte de lo interesante de todo este proceso, brutal como se ve, y extenuante y preocupante como es. Y es lo que dice Richard Haas, el anterior presidente o presidente emérito ahora del Council on Foreign Relations, que sí, ha habido un cambio dramático, drástico, particularmente agresivo en términos de las alianzas tradicionales, la Alianza Atlántica en particular. Y ha sido un momento, o sea, y ha sido instrumentada, es lo que dice Richard Haas, por esta administración, por los Estados Unidos. Lo cierto del asunto es que distintas administraciones han cuestionado la validez de la Alianza Atlántica a través de exigir quizás de que si vamos a preservar esta institución o este cuerpo, tiene que haber una mayor contribución económica por parte de todos los miembros. Lo que pasa es que esta administración, en su afán aislacionista, pero al mismo tiempo de procurar un dominio, una hegemonía en las relaciones internacionales, en la geopolítica y los asuntos estratégicos, destruye el orden porque lo perciben desde su particular prisma ideológico como un obstáculo a que Estados Unidos pueda ejercer la plenitud de esa hegemonía de la que estaba hablando hace un momento. Sí. Y entonces, volviendo otra vez al mensaje del primer ministro canadiense, eh, él llama a los middle powers, a los poderes intermedios, a unirse, ¿verdad? En medio de esta contienda entre China y los Estados Unidos, que son las grandes potencias que quedan ahora. Eh, ¿Cómo se vería eso en la práctica y cuán eficaz podría ser eso en un momento de coyuntura de competencia sistémica como el que estamos hablando? En términos estratégicos, yo creo que Europa, en tanto continente pegado a Asia, pegado geográficamente a Asia y geográficamente próximo a África, tiene más problemas que Canadá. Canadá disfruta de la misma condición de los Estados Unidos, de que está en un hemisferio, en un continente completamente distinto, separado por dos océanos, o tres, si vamos a incluir el Ártico. O bueno, es decir, todo el mar Ártico, quiero decir. Que ahora el Y Ártico también está en juego. sí, y entonces ahí Canadá entonces va a tener que entrar en un momento de introspección, de determinar en tanto ente soberano cuál va a ser su interés nacional, y si potenciar entonces sus esfuerzos estratégicos hacia la protección de su costa ártica, de la región del Ártico, en relación a la competencia que tendría con Rusia. Eso entonces ameritaría quizás un acercamiento dentro del mismo Canadá,
si eso obviamente es parte no solamente del interés de los canadienses, de la clase política canadiense, y evidentemente de su aparato de seguridad y estratégico, de que pueda operar autónomo a los Estados Unidos, o de si va a operar en alianza con los Estados Unidos. Esto es Canadá aquí contigo, no delante ni atrás de ti. Aquí el dictamen no me lo impones tú. Nosotros llegamos a un consenso de cuál va a ser nuestro acercamiento con relación al Ártico y en relación con las maneras en que estos intereses chocan con los de Rusia en la misma región, lo cual es muy difícil dado el hecho de que Estados Unidos es la superpotencia. Pero evidentemente quien está en la frontera ártica es Canadá. Y de cómo entonces en coordinación con Europa y particularmente los países que tienen proximidad geográfica o intereses en el Ártico como, Suecia, Noruega, Finlandia hasta cierto punto, eh, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y el resto de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo se pueden coordinar los esfuerzos en términos reales? Idealmente, la OTAN estaría encargada de eso, pero dado el hecho de que la distracción es enorme, dado el cuestionamiento a su relevancia, legitimidad en esta coyuntura y dado las peleas intestinas que se están dando entre Washington y el resto de sus aliados en la organización, pues obviamente el espacio está ahí. Entonces creo que es ahí entonces va a haber quizás un dilema. Es una conversación que la clase política y el aparato de seguridad canadiense va a tener que tener con los canadienses, y en la medida en que haya una disposición de colaborar, entonces Canadá va a tener que hablar con sus aliados europeos y obviamente con los Estados Unidos. En términos de Europa, pues entonces ahí es mucha complicación. No solamente el Ártico, es el hecho de que Rusia está ahí. Rusia es una realidad geopolítica y estratégica que está muy presente, especialmente los países que tienen fronteras con Rusia, Finlandia, Polonia, y así sucesivamente, todos los países del este de Europa que tienen fronteras con con Rusia, em, em, pues siempre van a vivir temerosos y van a querer entonces quizás un énfasis en potenciar sus fuerzas estratégicas en alianza con otros europeos para poder crear un disuasivo lo suficiente como valga la redundancia, disuadir a Rusia de desestabilizar esa frontera. Pero también está el hecho de que em, en el caso particular de Europa es su dependencia energética. Una de las cosas que yo dije y que quizás no se entendió claramente también, y ese es el problema, el tiempo en televisión es cortísimo, Rafa. Ajá. Entonces, claro, plataformas como la tuya es la que me dan la oportunidad de explicarlo, ¿no? Europa se encontraba en una plena transición energética y en algunos casos tratar, en el caso de Alemania particularmente, de desfasar la energía nuclear, Que pero probablemente haya sido un error. sí, visto ahora, ¿verdad? Desde, el- desde una retrospectiva, sí, fue un error, sí lo fue. Porque, de nuevo, ¿verdad? Una cosa es la objeción que un segmento de la población alemana tenga con respecto a la energía nuclear. Otra cosa es que si vas a implementar energía renovable, la implementación tiene que estar al paso con el desfase. Es decir, en medida que vayamos creando un desfase, sacando la energía nuclear, tiene que venir entonces una fuente de energía renovable a sustituirla, y esas cosas tardan años. Claro, el desfase de la energía nuclear fue mucho más rápido que lo que la energía renovable puede implementarse en Alemania, y ese gap o esa laguna la, la, la llenaron con gas natural que venía de Rusia y por los gasoductos
que produjeron Venía en por el el Nord tiempo Stream anterior 2. a la guerra de Ucrania. Y entonces están ahí en esa cuestión de la dependencia energética. Yo creo que Alemania va a tener que plantearse, Alemania y Europa en general. Francia no tiene ese problema, Gran Bretaña tampoco, de regresar, aunque sea temporariamente, a la energía nuclear, en lo que pueden crear otros renglones que puedan sustituirlo. Si es que, ¿verdad? Si es que quieren un futuro nuclear libre de energía nuclear, que no creo que sea la consideración estratégica del momento. Claro. Y en el futuro, ¿tú crees que la OTAN todavía es relevante en esta coyuntura o ha pasado también su tiempo de expiración y es hora de que, por ejemplo, lo que ha propuesto Pedro Sánchez, propio ejército europeo o alguna alianza estratégica de seguridad más allá de lo que provee el espacio de la Unión Europea? Sí, quiero decir con ello, ya el tiempo de la Alianza Atlántica ha pasado. Yo creo que los europeos, Expiró. sí, sí, ya caducó, ya caducó. Cogió un soplo de vida con Afganistán, pero ya 20 años más tarde, o 20 y pico de años más tarde, 25 años, un cuarto de siglo más tarde, ya eso expiró. Y yo creo que los europeos se van a tener que plantear en serio cómo ellos van a articular una sombrilla de seguridad si los Estados Unidos, porque es que no nos llamemos a ilusiones, puede venir una administración demócrata amigable al atlanticismo o euroatlanticismo, eh, pueden pretender restaurar algo de esa mutualidad en términos de arreglos de seguridad euroatlántico, pero eso va a estar sujeto a la duración de, de esa administración demócrata. Y yo no veo un partido republicano validando o promoviendo esos principios, porque el criterio America First está muy embebido, insertado, atornillado dentro de los parámetros ideológicos del Partido Republicano. Yo no veo, o sea, vamos a ponerlo de esta manera. Los neoconservadores dentro del Partido Republicano y del Partido Demócrata hasta cierto punto, pensando en Brzezinski, em, ya son una especie en peligro de extinción si no están extintos. Y me parece que entonces los europeos van a tener que forzarse a madurar geopolítica y estratégicamente y de decir, no podemos contar con Estados Unidos para mantener esta sombrilla de seguridad, vamos a tener que plantearnos entonces crear políticas que primero, ¿verdad? Impositivas para crear los recaudos necesarios para financiar la construcción del andamiaje manufacturero que va entonces a crear em, herramientas militares, armamentos, transportes, infraestructura, etcétera, etcétera. Y entonces plantearse lo que se plantearon en la década del 50, en la década del 60, en la década del 70, de crear entonces una unión de defensa europea, que son conversaciones que han, que han tenido a través del tiempo y que simple y sencillamente las han dejado de lado porque siempre se impone el criterio de que ya eso existe a través de la OTAN. El hecho nada más de que se ha cuestionado desde varios círculos, particularmente de este lado del mundo, de la relevancia de la OTAN en este momento, ya da pie a que van a tener que asumirlo, pero obviamente asumirlo implica también asumir la factura que viene con ello. Así que sí, eh, no es una cuestión de si va a terminar, es cuando la OTAN va a dejar de ser y puede pasar 10, 15, 20, 25 años en lo que eso sucede, pero pues sí, van a tener que plantearse eso. De la misma manera que
los países de Medio Oriente y particularmente los países del Golfo van a tener que repensar la manera en cómo ellos van a reformular su sombrilla de seguridad, dado el hecho de que el garante, en este caso, el garante de la seguridad de Kuwait, de Arabia Saudita, de Qatar, de Bahrein, de los Emiratos Árabes Unidos, incluso de Omán, está actuando de manera arbitraria y unilateral en su Ya no región, puede, alterando ya no su puede seguridad. garantizar nada. No puede garantizar nada, precisamente, porque es que yo me imagino que se lo tienen que haber planteado en privado, decir, mira, tú eres el garante de la seguridad de la prosperidad económica de todos nosotros, y de pronto tú, de manera unilateral y arbitraria, decidiste irte con Israel y atacar a Irán a sabiendas de que ellos dominan la totalidad de la costa oriental del Golfo Pérsico. Y ahora nos encontramos en una situación en donde no puede garantizar nuestra seguridad y donde vamos a tener que plantearnos algún tipo de conversación desagradable e incómoda con Irán para brindar algún tipo de estabilidad. Y creaste una situación en la que eh, Irán puede ejercer entonces un total y unilateral y arbitrario dominio sobre el paso del estrecho de Hormuz, cuando esa situación no existía antes. Y también los aliados de los Estados Unidos en el este de Asia ante la dominación china, y obviamente en el caso de Corea del Sur y Japón, la insistencia de Corea del Norte de desestabilizar la región a través de esos actos también unilaterales y arbitrarios, van a tener que plantearse entonces, dado el hecho de que muchos de los recursos estratégicos, desde soldados hasta armamento, fueron sacados de Corea del Sur y de Japón. Me refiero a los misiles Tomahawks para tratar que cuestan millones de dólares para tratar de contrarrestar drones que, A que 30,000 cuestan 15, pesos. sí, 15,000, 20,000, 30,000 pesos. De pronto Japón dice, pero mira, y esta gente está moviendo todos estos recursos estratégicos que son los disuasivos para Corea del Norte y China. Y claro, los norcoreanos, los chinos y también los rusos están tomando nota de eso. Así que van a tener que plantearse eso. Y de nuevo, Japón va a tener que plantearse las disposiciones pacifistas que están en su constitución, perdón, y obviamente Corea va a tener que repensar eh, cómo puede em, em, trabajar un aparato de seguridad disuasivo sin contar con la presencia de los Estados Unidos. Y ni hablar entonces de lugares como Australia, Nueva Zelanda, los países del sureste de Asia y hasta cierto punto también Taiwán como ente que eh, obviamente em, de facto funciona como un país soberano, aunque no de jure. Y Taiwán, yo creo que podemos dedicarle en algún momento un episodio completo al tema de Taiwán y de China, porque yo creo que por ahí ese es una isla que está cubierta, ¿verdad? Con trampas y que puede ser fundamental en el futuro de las relaciones y lo que viene próximamente en términos de orden internacional, etcétera, etcétera. Así que tenemos esa conversación. Bueno, José, como siempre, ¿qué estás viendo? ¿Qué serie has visto últimamente que nos quieras recomendar? ¿Qué estás viendo ahora? ¿Qué hay en tu biblioteca de series que siempre tienes para recomendarnos? Bueno, tengo mis estudiantes este año han sido muy insistentes en que vea algunas series coreanas, y como bien sabes, Netflix está Por el forrada. K-pop. Ajá. Sí, Netflix está forrada de series coreanas. Toda la Em, semana sale una. exacto. Y obviamente estoy viendo una serie que se llama Extraordinary Attorney Woo, que es de una abogada que es autista y que está en una firma legal Ah, en Corea del Sur. Es sumamente tierno porque más allá de la cuestión de conocer
las dimensiones del marco jurídico legal de Corea del Sur, donde podemos encontrar algunas similitudes, pero también algunas diferencias. Me parece una cuestión tierna en términos de esos acercamientos a personas con diversidad funcional que tienen la capacidad de contribuir a la sociedad y de cómo nuestro acercamiento, ¿verdad? De la consideración, la compasión, la ternura, pues obviamente alimenta nuestro entendimiento hacia esta población. Me parece una serie sumamente extraordinaria. En términos de series, a mí, yo estoy viendo dos en Hulu, una que lleva bastante tiempo y otra que entiendo que está en su cuarta temporada. Son dos series de ABC que las podemos ver al próximo día en la plataforma de Hulu. Una es de Rookie. A mí los dramas policíacos Esa es policíaca. sí, las series policíacas, lo que llaman en inglés procedural dramas, me gustan mucho. Yo fui súper fan de Law and Order, fui súper fan de LA Law, etcétera, etcétera. Y de pronto, de la serie de Rookie, su acercamiento por parte del productor y obviamente el protagonista principal, el actor y productor Nathan Fillion, trabaja este acercamiento de un hombre que está próximo a cumplir sus 40 años, que fue contratista, recién divorciado y decide irse de Pensilvania, llegar a Los Ángeles, solicitar a la academia a esta edad avanzada, avanzada en términos relativos, eh, a la academia de policía, convertirse en policía y las dificultades y los retos que un hombre que está a punto de alcanzar su middle age tiene con relación a eso. Y creo que ha creado no solamente un personaje muy complejo y sofisticado, sino toda la trama alrededor de él, de él y obviamente del Mid Wilshire Division en la Policía de Los Ángeles, se ha convertido en una serie estratégica. Creo que el elenco y los libretos están extraordinarios. Y entonces, claro, la serie Will Trent, creada y producida por el actor puertorriqueño Ramón Rodríguez, de un joven que tiene dislexia, pero que forma parte del cuerpo investigativo del estado de Georgia. Es un huérfano que creó en el sistema de hogares adoptivos, pasó por por una experiencia de abuso considerable, se convierte como quiera en policía y más allá de la cuestión detectivesca en las particularidades del estado de Georgia, me parece que es esta persona que está tratando, porque su madre, ¿verdad? Es puertorriqueña, la mató un asesino en serie, está tratando de redescubrir a través de ese drama sus raíces puertorriqueñas. A mí me parece Qué o sea, interesante. Will Trent, sí, la voy a buscar para verla. Will Trent, así mismo, búscala, está allí en Hulu, está buenísima. Aparte de que también ha hecho un buen trabajo con el elenco, me parece que se ha convertido en ese, de verdad que felicito a ABC y a Disney por haber incorporado esta serie en su repertorio de entretenimiento. Y por último, las series cortas de Netflix de 6, 8, 10, 15, 20 capítulos son muy buenas. Hay muchas series escandinavas que están ahí, no te puedo decir los nombres Sí. porque no me acuerdo de ellos. Y interesantemente, he adquirido, no sé si ya después de los 50, esta nostalgia de ciertas cosas, películas viejas, pero también series viejas. En la plataforma Tubi, que es gratuita, TUBI, B de bueno, Tubi, que es gratuita, solamente te tienes que registrar, tiene una serie, una cantidad de series viejas que yo vi enlatadas en Guapa Televisión, en Telemundo, por pedazos, y he tenido la oportunidad de ver las series como Starkey and Hutch, Koya, que acaba de salir de la plataforma por las Oh, cuestiones de las wow. licencias, Los Ángeles de Charlie,
La Mujer Policía, ¿verdad? La Sargento Pepper Anderson. Son series icónicas de los 70 que cuando tú las empiezas a ver, te das cuenta de que tienen una profundidad, pero también eran edgy y gritty. O sea, que hay unas cosas que ahora las series censuran o no presentan, pero que están muy presentes y sugeridas en esas series de la década del 70. Claro, y verlas Y 30, 40 años después, verlo con otra perspectiva también. sí, definitivamente. Y es como decía una compañera, a medida que pasa el tiempo y ves estas series o películas que veías de niño, no solamente las disfrutas, sino que haces una relectura de ellas. Y eso fue lo más que me ha gustado de esto. Así que por ahí van mis recomendaciones. Muy bien, mira, yo te voy a recomendar una serie, te voy a recomendar que está en Apple TV, que se llama Teherán, que es sobre los servicios de seguridad en Israel y cómo operan dentro de Irán. O sea, es una serie muy buena. Yo creo que esa la puedo recomendar y sobre todo para los que les gusta el tema de la seguridad y obviamente el tema de relaciones internacionales, un tema que está todavía caliente. Absolutamente. La tengo en la lista, la voy a ver. Así que a ver si la ves pronto y me dices. Claro. Bueno, ¿dónde te conseguimos, José? Claro que sí. Para que te sigan. En todas las redes sociales estoy como Profe José Rivera, así todo junto, Profe José Rivera. Eso es desde Facebook hasta Instagram, pasando por TikTok y otras. Y claro está, también estoy en la plataforma Substack como profejoserivera.substack.com. Ahí estoy empezando a potenciar el blog y manteniendo obviamente esta fase de columnista ahora en esta plataforma. Muy bien. Y claro está en la plataforma por el momento de Spotify, mi podcast, Profe José Rivera, presenta Diálogo Plural. Perfecto, diálogo por ese podcast. Y obviamente La Ventana también está en Substack, en laventanapr.substack.com. Así que, profesor José Rivera González, gracias por estar en La Ventana. Gracias a ti por la invitación. La Ventana PR es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.